Bueno, listo. Entonces, vamos a continuar. Terminamos entonces viendo algunas características de la excreción en móneras, protistas y hongos, y ahora pasamos a la excreción en plantas, ¿sí? Nosotros tenemos que saber que las plantas excretan varias sustancias, entre ellas está el dióxido de carbono y el agua, ¿no? Que son el resultado de la respiración que hace la planta. Adicionalmente, también excretan oxígeno, pero este es el resultado de un proceso denominado fotosíntesis. Entonces, ahí estaba lo que les mencionaba, que uno se hacía en la noche y otras sustancias se eliminaban en el día, dependiendo del proceso que estén realizando. Si es respiración, entonces se va a hacer durante la noche y se va a liberar dióxido de carbono más agua, pero si es durante el día, las plantas van a realizar su proceso de fotosíntesis y van a liberar oxígeno. Espérenme, qué pena que me están escribiendo. Ay, Dios mío. Bueno, listo. Bueno, las plantas resulta que tienen unas estructuras que se llaman estomas, que se encuentran en las áreas donde se realizan los procesos de fotosíntesis, ¿sí? Es decir, se ubican principalmente en las hojas. Las hojas son las encargadas del proceso de fotosíntesis en las plantas. Estas son células especializadas, como les digo, se denominan estomas, ¿no? Y se encargan del proceso de excreción de los gases, por ejemplo, el dióxido de carbono y el oxígeno, pero también del agua que genera la planta. Este último proceso, cuando secreta o excreta más bien el agua, ¿sí? Se denomina transpiración, ¿no? Es como decir que la planta suda, ¿sí? La planta transpira y entonces también lo hace a través de los estomas. Los estomas están formados por una cavidad y unas células que son oclusivas, que se encuentran a los lados de la abertura por medio de la cual hacen esta eliminación y se encargan de abrir y cerrar precisamente los estomas, ¿sí? De tal manera que las sales, el agua, ¿sí? Y los gases principalmente puedan regular su salida, ¿sí? Estas generalmente lo que hacen es, como les digo, un proceso intermitente de apertura y entonces cuando estas se abren es en el momento en el que van a liberar las sustancias que ya les había mencionado, el agua y los gases, ¿no? El conjunto de estomas y las células oclusivas de la planta lo podemos denominar el aparato estomático en la planta. Algunas plantas, ¿no?, cuentan con algunas estructuras que se denominan lenticelas, que también se encuentran involucradas en la movilización del agua y de los gases dentro de la planta. Especies como los manglares, ¿no?, o las plantas que viven en zonas costeras, que son, por ejemplo, inundables, ¿no?, y que cuentan con un alto contenido de sal en el agua, ¿sí?, cuentan con este tipo de estructuras, es decir, con las lenticelas. Hay unas plantas que son halofitas, es decir, las que se desarrollan en ambientes que son muy salinos, presentan otro tipo de estructuras que las podemos denominar glándulas de sal, ¿no? Estas facilitan la excreción precisamente de la sal que la planta recibe por el exceso o como consecuencia del crecimiento de las plantas en este tipo de ambientes, ¿no? O sea, en ambientes muy salados. Vamos a hablar de los metabolismos secundarios producidos por las plantas. Bueno, ustedes saben que la excreción es el resultado de un proceso metabólico, ¿sí? En el que después de que ya las células apropian todas las sustancias buenas, benéficas, las sustancias nutritivas para su organismo, pues van a eliminar o van a generar algunas sustancias de desecho
que no necesitan permanecer en el organismo, es decir, que no son esenciales para el mantenimiento y el funcionamiento correcto de los organismos, ¿no? Pero tampoco podríamos llamarlos que son resultados de desechos metabólicos. Estas sustancias se denominan metabolitos secundarios, ¿sí? Y juegan un papel importante, ¿para qué? Para defender a la planta contra el ataque de algunos, por ejemplo, organismos que son herbívoros, es decir, que comen hierbas, ¿no? Pero también tienen una aplicación que es medicinal e industrial. Dentro de estas estructuras podríamos encontrar, por ejemplo, los taninos, ¿no? Que son metabolitos secundarios utilizados en la curtición de pieles, es decir, en la formación de los cueros, ¿sí? Se encuentran también frecuentemente en la madera de los árboles que son de tipo leñoso, ¿no? Estas son toxinas que pueden limitar un poco el crecimiento de los herbívoros que las ingieren. Y pues como les digo, en la industria se las puede utilizar los taninos para el proceso de la curtición o del curtido del cuero, ¿no? Y también en la fabricación de algunos licores, como por ejemplo los vinos tintos o el whisky. Encontramos también algunos aceites esenciales, ¿no? Que son responsables de darle los aromas a algunas sustancias perfumadas, ¿sí? Estos los expelen o son expedidos precisamente por ciertas plantas o partes de ciertas plantas, ¿no? En la industria son utilizados, como ya les digo y les menciono, en la fabricación de perfumes, pero también de algunos alimentos. En cuanto a la parte ecológica, por ejemplo, estos son importantes para atraer, ¿no?, a los organismos que son polinizadores. Es decir, como ustedes se acuerdan en el tipo de reproducción de asexual, los polinizadores pueden ser los insectos, por ejemplo, las abejitas, los mosquitos, etcétera, ¿no? Actúan como organismos polinizadores, pero entonces estos son atraídos precisamente por el aroma de estos aceites esenciales, ¿no? Y ayudan precisamente al proceso de polinización. Pero también, ¿no?, estos aceites, al atraer a estos organismos, ¿no?, actúan como mecanismo de defensa, de ataque. ¿Para qué? Para los organismos o los animalitos que son herbívoros, es decir, que se alimentan de las plantas. Podemos encontrar ejemplos de aceites esenciales en la planta de jazmín, la lavanda, ¿sí?, en algunas flores que generan muchos y muy ricos olores, ¿no? En el limón, en la naranja, que cuando nosotros percibimos u olemos su cáscara, pues percibimos mucho ese aroma característico que tienen estos frutos, ¿sí? El incienso también, y pues entre otros, ¿no? Hay plantas que se caracterizan muchísimo por sus olores. Y asimismo también encontramos el látex, ¿no?, que es uno de los productos de excreción de las plantas que tiene una gran importancia en la aplicación industrial, ¿sí? ¿Por qué? Porque de este se genera el caucho. Entonces, este látex es una mezcla, ¿sí?, de algunos aceites, algunos azúcares, sales minerales, proteínas, taninos y demás compuestos que se generan dentro de la planta y que se encuentran en sus canales vasculares, ¿no? Unos canales especializados que se denominan canales laticíferos y que se encuentran en algunas plantas. La composición del látex, ¿no?, puede variar de una planta a otra, dependiendo de las características que tiene cada una de las plantas que lo generan. Vamos a ver un poquito en un video sobre la excreción de las plantas. Denme un segundito, ya lo tenía listo. Espérenme.
Listo. Y entonces, con eso, pues finalizaríamos la explicación del día de hoy. Como está grabada la clase, la vamos a proyectar en el grupo, apenas yo la alcance a subir, y pues ya les quedaría, si de pronto el tiempo del día de hoy, para que puedan desarrollar su guía, la cual ya voy a compartir en el grupo después de que terminemos nuestro encuentro virtual. De lo contrario, esta guía la van a tener que empezar a desarrollar en el espacio de clase correspondiente al día jueves, que es el día que nos volvemos a ver de manera pues virtual y presencial, como corresponde ahora. Entonces, denme un segundito, yo les voy a proyectar el video. Otra vez. A ver. ¿Ahí lo ven? Sí, profe. Sí, bueno, entonces, aquí los dejo con el video. Voy a apagar la cámara para que no les interfiera. Profe, al final de la clase va a tomar el capture. Sí, aunque ya he tomado las fotitos también. No, pero digo que con las cámaras abiertas. Ah, sí, es posible. Listo, entonces vamos a darle arranque. Las plantas también producen o hacen muchos procesos metabólicos que les permiten pues obtener su propio alimento. Sin embargo, en estos procesos que hacen estas sustancias que ingresan a la planta, pues también se van a generar unos productos que ellas no utilizan o no requieren para su metabolismo. Esos productos que ellas no van a utilizar se conocen con el nombre de desechos y ellas tienen que desarrollar estructuras especializadas que permitan expulsarlos al exterior, al medio externo, y pues que estos puedan ser aprovechados por otros animales, por otros seres vivos, o básicamente pues como se ocurre en la actualidad, que son aprovechados a nivel industrial. Bien, entonces las plantas principalmente excretan agua y dióxido de carbono, que son procesos resultados de la respiración, y también además expulsan oxígeno, que es un producto resultado de la fotosíntesis. Entonces la fotosíntesis permite expulsar esos tres componentes: agua, dióxido de carbono y oxígeno. ¿Bien? Aunque ellas no tienen unas estructuras especializadas como los animales, también tienen ciertas partes que permiten la expulsión de estas sustancias. Entonces, empezamos. Acá vemos una hoja. Entonces, ya anteriormente habíamos hablado que a través de las hojas se expulsaba, por ejemplo, el vapor de agua, el agua de las plantas, y algunas plantas especializadas, no todas, expulsan a través de las hojas sales minerales que proceden de la raíz. Bien, todo esto, toda esta expulsión de vapor de agua o de agua a través de las hojas se conoce como el proceso de transpiración, que también ya lo habíamos tratado anteriormente. La transpiración o evaporación, que es muy parecido, es la expulsión de agua de la planta por efectos de la evaporación de esta misma hacia la superficie. Bien. Además de las hojas, pues las plantas también presentan otras estructuras especializadas para la expulsión de desechos. Entonces, hay otras que encontramos en los tallos, que ya vamos a ver cómo es que se llaman estas. Bien, acá en esta diapositiva se resumen básicamente las tres estructuras secretoras de las plantas que son primordiales y fundamentales para que ellas expulsen sus desechos. Empezamos los estomas, que son una especie de células que se encuentran ubicadas debajo de las hojas. ¿Listo? Entonces tenemos la hoja, si ustedes voltean la hoja, ahí encontramos los estomas. Son células microscópicas que no vamos a... Para ello es necesario utilizar un microscopio. Son así de estas aquí, aquí los encontramos cerraditos totalmente, pero cuando ellos hacen la expulsión de agua o de vapor, ellos se abren para que el agua pueda salir al medio externo. Bien, esta es la estructura de los estomas, así que no. Otras estructuras que se encuentran en el tallo de las plantas se llaman lenticelas.
Entonces, cuando ustedes ven un tallo y encuentran estas estructuras así, especie de estrías, esas son las nevelas, y por allí ellas también excretan algunas agua, sales minerales, que son bien fundamentales e importantes para muchos procesos industriales que vamos a ver más adelante. Y finalmente hay unas plantas especializadas que reciben el nombre de ETAs. Ellas expulsan sales minerales, entonces son cristales de sales, producto del metabolismo. Ellas habitan, de hecho, lugares un poco desérticos o inclusive a veces algunos humedales, y como absorben gran cantidad de sales, pues entonces expulsan a través de las hojas. ¿Bien? Acá, digamos, eso es un resumen de estas plantas. Las plantas halófitas, es decir, aquellas que se desarrollan en ambientes salinos, presentan otro tipo de estructuras denominadas glándulas de sal. Ellas, debajo de la hoja, tienen estas glándulas, las cuales facilitan la excreción de sal que la planta recibe en exceso como consecuencia de su crecimiento en estos ambientes. Como ellas habitan esos suelos tan salinos, pues así mismo como absorben sal, es tanta la sal que absorbe que también tienen que excretar sal. Entonces acá vemos esta planta, es una halófita, y vemos cómo bajo de la hoja se forman esos cristales de sal que ellas han expulsado, ¿bien? Y básicamente lo hacen a través de las glándulas, se llaman glándulas de sal, que es aquí como vemos en esta imagen. Bien. Las otras estructuras, pues acá las podemos ver. Están en el tallo las lenticelas. También encontramos que en el tallo hay unos estomas, no en todas las plantas, porque los estomas son característicos de las hojas, ¿ve? Sin embargo, algunas en sus tallos también tienen estomas, pero principalmente lo característico del tallo son las lenticelas, ¿bien? Y en la hoja, pues es la expulsión del vapor de agua y el oxígeno, y también pues dióxido de carbono. Ahora, ¿cuáles son esas sustancias que expulsan las plantas? Principalmente que son tan importantes y que ellas no requieren para su metabolismo. Entonces, estas plantas o esta excreción que ellas realizan reciben el nombre de metabolitos secundarios. ¿Listo? Son metabolitos porque son productos del metabolismo, son secundarios porque las plantas no los necesitan para nada en su desarrollo. ¿Listo? Entonces vamos a leer aquí el texto. Como resultado de sus procesos metabólicos, las producen sustancias que no son esenciales para su mantenimiento, pero que tampoco son desechos. ¿Listo? Son sustancias que son ricas en nutrientes o ricas en algunas sustancias químicas que puede que no sean desechos, pero la planta no los necesita, entonces ella los expulsa. Estas sustancias se denominan metabolitos secundarios y pueden jugar un papel importante en la defensa de las plantas contra el ataque de los herbívoros, en general tienen aplicaciones médicas e industriales. Entonces, casi que la mayoría de metabolitos secundarios tienen una importancia bastante buena a nivel industrial, y es lo que se conoce hoy en día como las plantas medicinales, por ejemplo, que ellos extraen un montón de sustancias para fabricar medicamentos que son útiles para tratar enfermedades. ¿Listo? Entonces, esos son los metabolitos secundarios, son sustancias que no son esenciales para la planta, pero tampoco son desechos, son sustancias de hecho nutritivas o importantes que ella excreta porque no necesita. ¿Bien? Entonces, son secundarios el motivo. ¿Listo? Ya productos de la excreción que realmente son excreción de la planta que ella no requiere, que sí son productos de desecho, pues encontramos al oxígeno, encontramos al agua, encontramos a las halófitas que excretan sales y algunas dióxido de carbono. Esos son los desechos fundamentales y esenciales de ellas. Los metabolitos secundarios son sustancias que no se consideran desechos, sino que tienen una importancia bastante buena a nivel médico y a nivel industrial. Sin embargo, ellos las expulsan porque ya no las necesitan para su metabolismo. Importantísimo, pues que eso les quede claro, bien, porque lo voy a preguntar. Dentro de estas sustancias conocidas como metabolitos secundarios, encontramos a los taninos, a los esenciales y a el látex. Ya vamos a ver para qué sirven cada una de estas sustancias. Bien,
Por otro lado, los alucinógenos también se consideran metabolitos secundarios producidos por las plantas. Por ejemplo, la amapola, que es una planta que produce una sustancia química llamada alcaloide. Ese alcaloide se conoce con el nombre de morfina, que es muy utilizado en la medicina como un analgésico para adormecer o para aliviar los dolores fuertes o crónicos de las personas. Entonces, eso es un metabolito secundario. La planta no lo requiere, no lo necesita, pero para un montón de funciones. ¿Bien? Entonces, acá encontramos a cada uno de estos metabolitos. Encontramos a los alucinógenos, como les mencioné, la morfina o inclusive la planta de la marihuana que secreta el THC. Es un metabolito secundario que se usa como un alucinógeno. Los aceites esenciales y el látex. Bien, empezamos con el número 1, los alucinógenos. Son sustancias que causan graves alteraciones en la percepción de quienes las ingieren, o sea, alteran la realidad. Un ejemplo es la amapola, que produce la morfina y alivia dolores crónicos en las personas. ¿Listo? Se utiliza como un analgésico. Otro ejemplo es la mandrágora, que también es una planta alucinógena que produce básicamente una sustancia que hace que las personas alteren la percepción de la realidad. Otra es la marihuana, que produce el THC, que también altera la percepción de la realidad. Tenemos la coca y tenemos también a los hongos alucinógenos u hongos mágicos, que aunque no son plantas, pues también desechan o excretan estas sustancias que producen una alteración de la percepción en las personas. Ahora vamos con los taninos. ¿Qué son los taninos? Estos son utilizados básicamente para hacer las pieles de los cueros, ¿bien? Y son un desecho de las plantas. Entonces, este es un desecho que se utiliza para cubrir las pieles crudas de los animales y convertirlas en cuero. Se encuentran frecuentemente en plantas con altos índices de madera, es decir, troncos bastante fuertes, grandes y leñosos. Además de su uso en la fabricación del cuero, tienen otras aplicaciones en la fabricación de vinos y de whisky, ¿listo? Ya que se almacenan en barriles hechos con maderas que contienen taninos y de ahí salen pues todos los aromas característicos de las bebidas alcohólicas. Bien. Los taninos también los encontramos en las hojas de té, en las nueces, en los frutos secos como las almendras, nueces, chocolate negro, canela, clavo y otras especies. De hecho, ellas son unas para condimentar las comidas. Bien, en las frutas las encontramos las granadas, que son como las granadillas, las uvas, bayas, que son semillas, membrillo, y en los frijoles. Son sustancias ricas en taninos. Ahora, los aceites esenciales, sustancias muy utilizadas básicamente porque son los responsables de emanar o producir un montón de aromas que básicamente son utilizados industrialmente para fabricar perfumes y también gran cantidad de alimentos. Hay muchas plantas utilizadas en la fabricación de aceites esenciales. Bien, algunos de los aceites más comunes son el jazmín y la lavanda. Y además también la producción de flores, que es digamos, una gran fuente de la economía colombiana, se utiliza básicamente para producir a nivel industrial toda esta cantidad de aceites que venden en el exterior. Por ejemplo, las flores del limón y la naranja son muy perceptibles a emanar toda esta cantidad de aromas. Ahora, el lácteos, ¿qué es el lácteos? Es una mezcla de aceites, azúcares, una sustancia muy nutritiva, porque aceites tiene azúcares, tiene sales minerales, tiene proteínas, tiene alcaloides, tiene taninos, tiene muchos compuestos que se encuentran distribuidos a canales especializados llamados caticíferos, ubicados básicamente en el tallo de la planta. Entonces, esta sustancia es pegajosa, es de color blanco, parecida pegante al colbón, y los secretan las plantas grandes y leñosas, básicamente. Entonces, es utilizado por las plantas básicamente para alejarse de sus depredadores, ya que en algunas puede ser tóxico y pues el animal que lo ingiera pues puede intoxicarse.
También ayuda a las plantas contra depredadores y si la planta tiene alguna rotura del tallo o alguna cicatriz, entonces el látex les ayuda en este proceso de la cicatrización, a cerrar la herida. A nivel industrial, el usado en la producción del caucho, ¿listo? Y además también en la fabricación de chicle o goma de mascar. Acá vemos una imagen de cómo algunas plantas tienen estos canales y cómo al abrir estos canales, pues se puede extraer esta sustancia, muy utilizada a nivel industrial. Bien. Entonces, es para que nos demos cuenta de toda la importancia que tiene la excreción en plantas, ya que son sustancias utilizadas a nivel industrial y medicinal todo el tiempo y que sus productos son muy beneficiosos de hecho para nosotros, ¿bien? Entonces, tomen sus apuntes, ahorita nos vemos por videollamada y hablaremos más sobre este tema, ¿listo, chicos? Entonces, que tengan un feliz día. Listo, chicos. Entonces, ahí pueden darse cuenta que las plantas también secretan o excretan más bien sustancias que no tienen que ser, o sea que si bien es cierto, son de desecho para ellas, son benéficas para nuestro organismo, para nuestras actividades industriales, funcionales, etcétera. Sí, todo tiene una razón de ser. Entonces, pues ahí miramos las diversas utilidades que pueden tener estas sustancias. Me estaban diciendo sobre la captura de la pantalla antes de desconectarnos. Entonces, si les es posible prender la cámara, les agradezco mucho para que podamos tomarnos la fotico correspondiente al día de hoy. Ya de aquí en adelante, creo que el jueves volvemos a tener clase, si no estoy mal. Entonces, mientras ustedes hacen el trabajo, porque pues ahorita ya nos quedan 15 minutos nada más de la hora, ustedes hacen su trabajo en casa, pues supongo que sigan en casa, no sé. Yo estaré acá trabajando propiamente la guía con los chicos que vengan a la presencialidad. Vamos a hacer el trabajo de sacar el resumen de la guía y empezar el desarrollo del taller. Y entonces, pues a los chicos que van a hacer acá, yo les voy a calificar también a través de foto. Y con ustedes, si siguen en virtual, pues lógicamente lo haré con el registro fotográfico de lo que ustedes me envíen. Entonces, les agradezco muchísimo por haberse hecho presentes el día de hoy. Ya los estaré citando a una nueva reunión. Yo les explico la próxima clase cuál va a ser la metodología de trabajo nuevamente a través del chat y estos minuticos los voy a tomar para subir los videos al YouTube, cargarlos y poderlos compartir con ustedes en el grupo y adicionalmente enviarles la guía de trabajo que deben elaborar o desarrollar durante la próxima clase. Entonces les deseo nuevamente un feliz día y muchas bendiciones. Cuídense mucho y traten de... Bueno, mis niños queridos, feliz mañana. Hasta luego. Chao, profe. Chao. Profe, no hay recuperación. ¿Cómo? ¿No hay recuperación? No, mira. No, profe. Chao, mi amor. Chao. ¿Qué es las recuperaciones? Yo ya les dije que yo no voy a dar guías de recuperación, sino que me tienen que presentar las evidencias del desarrollo de las guías que he dejado hasta el momento, que se encuentran ya también en la plataforma Nova y desde ahí las pueden descargar. Entonces, descárgalas de ahí, las que te falten, me envían la fotico y pues ahí vamos recuperando poco a poco. Yo le he estado enviando todas las guías. Ah, bueno, sí, no hay problema. O sea, es que como tengo tantos chats por revisar todavía, entonces cuando ya llegue a ti ya te pongo, aunque sea un ok de recibido. ¿Listo, hijo? Gracias. Chao. Que le vaya bien. Muy bien. Bueno, chao. Buen fin de semana. Igualmente, chao.